Pasar entonces al estrado, al asesor doctrinal de ACDE, el padre Alejandro Llorente, y al presidente de ACDE, Pablo Taussig. Bueno, la idea es tratar de recoger un poco las inquietudes de fondo que fueron apareciendo durante la jornada de hoy. Algo no sencillo de hacer, pero voy a tratar de expresarlo a través de algunas imágenes que nos son más familiares para poder también comprender ciertos procesos globales. En el último documento de la Comisión Justicia y Paz sobre el tema de la vocación del líder empresario, hay un tema al principio que me llamó mucho la atención, que habla de la necesidad de la relación personal de cada empresario con Jesucristo. Y a mí me llamó mucho la atención y me quedó como flotando esta idea que propone el documento, o esta actitud que propone el documento. Y lo quiero referir a algo que no está a lo mejor muy presente en nuestra espiritualidad y que tiene que ver con que en realidad la figura del Señor, especialmente en el Evangelio de Juan, es quien en el Espíritu conduce hacia la fuente, es decir, conduce al Padre, que, como se dice en la Escritura, es la fuente de todo don y de toda paternidad. Esto tiene que ver con algo muy profundo en nosotros, porque ahora yo voy a hablar del don de la paternidad o de ser padres en el sentido genérico, ser padre, ser madre. Voy a, en una sola palabra voy a condensar el ellos y el ellas. Así que voy a hablar de paternidad, pero en realidad me refiero a los dos, o al fenómeno de ser fecundos, sea bajo el rol de la paternidad o el rol de la maternidad. Eso responde a un deseo muy profundo en nosotros, en realidad, de ser fecundos, que significa la capacidad de poder gestar algo que en realidad tenga un sentido humano y un sentido humano perdurable, es decir, que quede en la memoria de los demás. Muchas veces cuando se acercan a veces jóvenes a charlar, siempre les hago esta pregunta. En un universo de 100 matrimonios, le digo, ¿cuántos pensás que son padres adoptivos? Y algunos me dicen, la verdad que no tengo mucha idea, algunos dicen 2%, 3%. Digo, no, en realidad padres adoptivos son el 100%. Porque hay una distinción entre ser progenitor y ser padre. Y el hecho de ser padre no tiene que ver con haber engendrado en el propio vientre al hijo, sino que tiene que ver precisamente con esta capacidad de gestar vida, que tiene algunas características que yo ahora las estoy tomando en la vida personal, pero después creo que tienen que ver con las cosas que hoy estuvimos hablando de los fenómenos sociales. Cuando uno, volviendo a esto que les dije del Señor que conduce al Padre, cuando uno mira el Evangelio, y cuidado que en el Evangelio hay mucha proyección de los autores humanos, cuidado. Y también hay mucha proyección de quienes nos transmiten los Evangelios, y a veces se confunde con lo que yo llamo la misma palabra de Dios, porque viene mezclada con palabras humanas y a veces con concepciones humanas. Entonces, esa distinción la quiero hacer. ¿Qué es lo que yo encuentro en los Evangelios de este Dios? En primer lugar, no es un Dios autoritario. Que no sea un Dios autoritario significa que Él no tiene miedo, porque en realidad el autoritarismo no es otra cosa que el miedo disfrazado de distintas caras, e incluso de defensa de valores o defensa de la verdad. Pero siempre detrás del autoritarismo hay miedo. Y eso para mí es un dato, digamos, irrefutable. Me preguntarán, ¿cómo hay verbos en imperativo en el Evangelio? Por supuesto que hay verbos en imperativo, pero no es el imperativo de imposición, sino es el imperativo de urgencia, y que se los dijo a sus discípulos que habían comprendido el mensaje, que tenían la disposición de amar, les dice, amen como yo amé. Pero no son imperativos de imposición, son imperativos de urgencia, es decir, en función de los bienes que se desprenden de amar como Él amó. Segundo, es un Padre integrador que hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre musulmanes, católicos, agnósticos, sobre abortistas y no abortistas. Es decir, es un Padre que contiene las diferencias. Tercero, es un Padre subsidiario, porque en realidad gesta con su gracia
espacios de realización y de articulación. Primero, quiere hijos libres, no quiere esclavos. Segundo, los quiere en comunión, no los quiere divididos. Y ese gestar espacios de realización significa que muchas veces este Dios, y para los que han hecho experiencia espiritual dura, Enrique, por ejemplo, este Dios muchas veces aparece como un Dios ausente. ¿Dónde estás? La pregunta de muchos místicos. Y precisamente el silencio es el espacio de oportunidad para que ese hijo pueda gestarse desde sí mismo, apoyado con el Espíritu del Padre, pero desde sí mismo, es decir, desde sus propias capacidades. La cuarta característica, que es un padre con identidad definida, es decir, sabe bien quién es, soy el que soy, Abba, Padre, etc. La comunicación, la experiencia y la comunión con este Padre, en realidad, que se conecta con este anhelo muy profundo, tiene que ver con el gestar vida, con la capacidad de gestar hijos en el plano familiar, es decir, personas que sean libres, que sepan ocupar su lugar, que tengan una identidad definida y que sepan articularse con otros. Ahora bien, nadie puede dar lo que no tiene. Quien no tiene mínimamente establecida su identidad va a transmitir confusión. Quien no es libre va a transmitir imposición. Quien no sabe articularse va a transmitir división. Tal vez no porque induzca la división, sino porque realmente transmite una incapacidad de articular y de abrazar lo diferente. Estas son cosas muy profundas, tan profundas y generadoras de tanta angustia que a veces llevan a la violencia. Por eso se van a encontrar que en las discusiones sobre el tema del aborto o no aborto, los católicos somos capaces de tirarle la imagen de la Virgen a los que no piensan como nosotros. ¿Está? Ahora bien, no se pueden dividir las problemáticas sociales de en realidad esto que yo lo utilizo como una imagen, como una metáfora, de estas cuestiones individuales, salvo que querramos persistir en una cierta esquizofrenia. Tarde o temprano, estas dimensiones están conectadas. Esto es lo que hoy aparecía de alguna manera en la articulación entre Estado y sociedad, entre Estado e individuo, la articulación de las diferencias. Cuando ustedes hoy decían, bueno, ¿cómo nos vamos a integrar con la cultura china? Yo hay una cosa pero la verdad que apuesto lo que sea y no tengo miedo a perder porque no voy a perder, no creo que haya nadie en ninguna cultura que habiendo conocido el valor de la libertad, quiera rescindirlo y vivir sometido a otro. No existe. La manera es cómo llega el valor de la libertad a esa persona y cómo puede valorar toda la riqueza intrínseca que está en este valor. Pero no existe persona. Así que cuidado, porque es verdad que hay diferencias culturales, pero cuando uno ve el universo del budismo, del hinduismo, de las grandes religiones, cuidado, porque hay muchísimas más cosas comunes de las que nosotros imaginamos. Y son las mismas problemáticas. La problemática lo rescató el psicoanálisis, Freud a través de la figura materna, pero Lacan a través de la figura del padre. Padre, autoridad, auctor, viene de augere, de hacer crecer. Y esa en realidad es la función de la autoridad, es una función subsidiaria, es imposible que vivamos en sociedades que no están reguladas por una cierta autoridad. Esto fue un principio que atravesó toda la doctrina social de la Iglesia. No dicho de esta manera, ¿sí? Tanta libertad como sea posible, tanta autoridad como sea necesaria. Cuidado porque hasta la Iglesia misma tiene temor a estas cuestiones y a veces nosotros somos muy autoritarios. La identidad siempre va a ser la base del rol y va a ser lo que es capaz de gestar a otros libres y sanamente articulados. Por eso esto es lo que sabe gestar un padre en sus hijos. Esto es lo que sabe gestar en realidad un Estado subsidiario. Pero miren a veces lo que decíamos hoy. Yo voy a hacer una fórmula donde utilizo ciertas palabras, una ecuación. El progenitor es al padre, lo que el crecimiento hace es al desarrollo, lo que el gobierno es al Estado y lo que yo llamo la libertad cuantitativa, tener bienes a disposición, es a la libertad cualitativa saber elegir esos bienes.
Toda la primera columna, progenitor, crecimiento, gobierno y libertad cuantitativa, para mí son condiciones necesarias, pero no suficientes. El problema aparece cuando esta condición es la que domina la escena. Esto es lo que decíamos cuando los partidos políticos, que en realidad son una particularidad, toman al Estado, que se supone que tiene que velar por el interés general, y lo subordinan a sus propios principios. Cuando los individuos nos apoderamos de las instituciones y las subordinamos a nuestros propios intereses particulares. Es la famosa articulación entre Estado y ciudadano, entre Estado y mercado. En realidad es parte de lo que se vino discutiendo, pero que yo pienso que tiene que ver con una crisis muy profunda, que yo la llamo crisis de paternidad, que se puede traducir también como crisis de institucionalidad y que también se puede traducir como una crisis profundamente espiritual. Esta crisis nació en realidad para muchos en la modernidad. Cuando el hombre se desliga de la paternidad de Dios y se hace padre de sí mismo, se concibe a sí mismo de una manera huérfana, como producción de sí mismo, como la producción de su propio pensamiento, es el famoso pienso y luego existo. Esa desarticulación, que es un problema profundamente espiritual, es en realidad lo que, en mi opinión, subyace en todos los problemas de identidad y de articulación que nosotros tenemos, y de ocupar el propio lugar, y de integrar lo diferente, y de dejar, porque vieron que para los hijos ocupen su propio lugar, los padres tienen que retirarse, hay un cambio de centro de gravedad, entran otros centros de gravedad y hay un principio de autolimitación. Eso es lo propio del padre, por eso los padres se van. Es necesario que se vayan precisamente para que los hijos crezcan. Entonces es esa capacidad de estar presentes, ¿sí?, pero al mismo tiempo sin imposiciones, esa presencia suave que sabe gestar el lugar del otro y respetarlo y acompañarlo en sus procesos. Eso que se da en el ámbito particular también sería deseable que se dé en el ámbito social. Las crisis del hombre como persona después se reflejan en las crisis de las sociedades como precisamente articulaciones de estas individualidades. Y por eso quiero retomar lo que dije al principio, y con esto termino, la importancia de esto que decía el documento. La experiencia de Jesucristo es una experiencia tremendamente performadora de lo humano e incluso de lo social. Ese es el valor del Evangelio. Hoy Diego me dice si me había gustado lo que había dicho Enrique Iglesias sobre los valores, y le dije sí, pero yo a veces tengo miedo de hablar sobre los valores, porque los valores son muy parecidos a las ideologías. Son las proyecciones idealizadas de estados de existencia o de modos de vivir, pero que a veces tapan verdaderamente lo que pasa en la realidad de las personas. Entonces no se trata simplemente de valores, se tratan de modos de vivir, y de modos de vivir articulados y de modos de vivir fecundos. Y se trata en realidad de toda la angustia que esto genera y todas las dificultades que esto nos genera. Y esto se ve no solamente en los problemas familiares, sino también en los problemas sociales y después también en los problemas mundiales. Así que con esto quería quedarme, con esa frase. La importancia de la conexión con el Señor, de la experiencia de Él, no queda en Él, sino con la conexión de esta fuente de paternidad, que creo que verdaderamente es lo que hoy estamos adoleciendo y muchas de las causas de nuestras crisis. Hasta acá. Bueno, hablar último tiene varias dificultades y una gran ventaja. La gran dificultad es que queda menos, están todos cansados, ¿sí? Todos los temas que pensabas hablar te lo tocaron todos los que hablaron antes, con lo cual tenés un problema. Lo bueno es que quedan los valientes, así que muchas gracias por estar acá. Hoy hemos tenido una jornada intensa de reflexión sobre el rol del Estado en la sociedad y específicamente respecto a la actividad económica.
Como bien expuso en la apertura Mario Vicens, presidente de este encuentro, la situación de crisis de la economía mundial ha dado lugar a una mayor intervención para intentar ordenar los desequilibrios causados por los desajustes de los últimos años. Adicionalmente, y en especial al amparo del reverdecimiento de ideologías que ya hemos visto en nuestra historia, se ha impulsado un mayor rol del Estado en varios países de Latinoamérica, ya no con el fin de mitigar los efectos de la crisis, sino intentando cosechar los aparentes beneficios. Las numerosas deficiencias del modelo liberal han dado lugar a una regresión en vez de orientarnos a modelos superadores. Nuestra institución promueve los valores de la doctrina social de la Iglesia. Entre ellos está el destino universal de los bienes y la subsidiariedad. Durante los últimos años ha sido temática de nuestros encuentros la necesidad de un crecimiento sostenido y sustentable, la estabilidad de las leyes y el respeto de las instituciones. Yo me pregunto, ¿son estos temas desconectados o es una misma realidad vista desde ángulos distintos? Este año ACDE celebra 60 años de su fundación y conmemora los 50 años de la muerte de su fundador, Enrique Llo. En esa ocasión hicimos un ejercicio de reflexión en grupo llamado Vivencias Compartidas. Durante el análisis de algunos de los textos de Enrique Llo, caímos en la cuenta que hace 60 años la preocupación era la situación de los trabajadores. Hoy tenemos un problema aún más acuciante, que es la situación de los excluidos, los desempleados, los trabajadores en el mercado informal, los que sufren la indigencia, la pobreza, la deserción escolar y el hambre. Este también fue tema de nuestro encuentro hace unos años. Las cifras reveladas últimamente nos interpelan ferozmente. Que estemos mejor que después de la crisis del 2001 no quiere decir necesariamente que estamos en el buen camino para superar estos problemas en un plazo razonable. De esta situación se sale solo con una planificación de largo plazo que oriente los esfuerzos a un fin claro y consensuado por la dirigencia de todos los sectores y además con mucho trabajo. Como escuché el otro día en un reportaje al doctor Abel Albino, fundador de CONIN, hay que dejar de gobernar para las próximas elecciones y gobernar para las próximas generaciones. La realidad es que los dirigentes políticos no parecen demasiado enfocados en esta agenda y deberían ser sensibles a la demanda de la gente. Y cuando vemos los análisis de opinión pública, vemos que el común de la gente centra sus preocupaciones en los problemas de corto plazo. ¿Cómo hacemos entonces nosotros, ACDE, para enfocar a la ciudadanía y a sus dirigentes en la perspectiva que creemos correcta? En este contexto, ¿cuál es nuestra función? Quisiera hoy compartir con ustedes el objetivo estratégico de ACDE para nuestro trabajo hacia la comunidad, hacia la empresa y hacia las personas. El primero de esos objetivos se centra alrededor de defender la ley y las instituciones, que son el principio normativo en que una sociedad se desarrolla con estabilidad, previsibilidad y transparencia. Quiero referirme a dos temas que consideramos de altísima gravedad y urgencia. Uno, que lo trató el doctor Lorenzetti en extenso, son las modificaciones en las relaciones fundamentales, tales como la familia, la vida, los derechos del niño y el matrimonio. En la doctrina social de la Iglesia, la familia es la célula vital de la sociedad. Las reformas en discusión en el día de hoy al Código Civil de alguna manera atentan a esta concepción, bajo el argumento que hay que adaptarse a las nuevas realidades y situaciones, dejando de lado el carácter modelador de la legislación. Por eso, hoy hemos permitido distribuir el documento elaborado por la Conferencia Episcopal Argentina, para que nos tomemos un tiempo para reflexionar sobre estos temas. Yo escuché con atención al doctor Lorenzetti, acá me aparto del discurso original. Entiendo su enfoque, entiendo las consecuencias legales de las situaciones que se están viviendo, pero me pregunto quién es el que pone el valor modelador o el valor de estos derechos que son fundamentales para la constitución de la sociedad. La segunda institución que queremos poner foco es en la moneda, sin la cual no puede haber la más mínima estabilidad y convivencia. Parece mentira que a esta altura de nuestra historia económica y con los antecedentes de crisis de alta inflación que hemos tenido, nos dimos el lujo de intentar probar los supuestos beneficios de la inflación.
La verdad y la justicia son seriamente dañadas cuando se disfraza o se engaña respecto a una realidad que ya no soporta el menor análisis o la visita al supermercado. El segundo de los objetivos es defender y difundir el rol del empresario como agente transformador y animador de la vida económica. Por un lado, reclamamos el necesario espacio para ejercer nuestro rol con libertad, pero simultáneamente animamos a los empresarios a ejercer su responsabilidad con la conciencia de que son creadores de trabajo en condiciones de que los que nos acompañan en nuestra tarea puedan desarrollarse con su trabajo como personas completas y además recibir el sustento digno para ellos y para sus familias. En tercer lugar, nos proponemos elevar la mira, la ambición y la acción por una sociedad mejor. Nuestra función es formar, difundir y motivar a los socios y a todos aquellos que sueñan con una Argentina distinta, con una Argentina grande, solidaria, que dé lugar a sus habitantes para convertirse en verdaderos ciudadanos, con plenos derechos, con respeto a la verdad, a la libertad y a la justicia. Esta es una esperanza que no se anima solamente en nuestro pasado, en nuestras capacidades, sino en el plan y la ayuda de Dios que nos ha acompañado en estos 60 años de existencia como institución y nos seguirá acompañando. Por ello tengo la certeza de que es una esperanza que no será defraudada. Me gustaría invitar a todos ustedes a nuestro sitio oficial en Internet y revisar la vida de Enrique Llo como modelo de compromiso empresario. Como he dicho antes, el próximo 27 de agosto conmemoramos los 50 años de su muerte. Desde ya están todos invitados a los actos que organizaremos en esta fecha, y al que no haya podido participar todavía lo invitamos a que se sume a los próximos grupos de vivencias compartidas. Por último, quiero agradecer a todos los participantes, a los disertantes, coordinadores, a los organizadores de este exitoso encuentro y al personal de ACDE, quien todos, como siempre, han dado lo mejor de cada uno para que tengamos este gran día. Y a todos quiero invitarlos a seguir esforzándonos al máximo para cumplir con nuestra misión. Muchas gracias.